Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. Miren, en el día de hoy les quiero presentar el nuevo modelo de flores. Este es una peonia blanca. Yo lo tejí con este hilo blanco perla. Miren, espero que les guste. Es un modelo diferente, o sea, la creación. Se van a sorprender de lo fácil que es tejerla. Así que suscríbete, activa las notificaciones para que estés pendiente de cada video que voy subiendo. Espero que te guste tanto como a mí. Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, vamos a utilizar estos 3 colores de hilo para hacer nuestra flor. Este amarillito es para el centro, los pistilos. Estos son hilos de algodón mercerizado, pero pueden utilizar acrílico si así lo desean. Esto es un hilo para aguja recomendada número 2, agujeta, pero yo voy a utilizar 2.5. Entonces ustedes buscan un hilo más o menos, le hago la referencia para que más o menos quede el mismo tamaño, porque si cambian el grosor del hilo, la flor va a quedar más pequeña. Bien, entonces vamos a utilizar la tijera, un palito de esto que le decimos aquí, un palito chino, o puede ser un alambre, mucho mejor. Voy a utilizar también un poco de este alambre fino para las hojas. Pueden usar silicón caliente, pero yo voy a utilizar este pegamento. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Así que voy a utilizar el mismo grosor. Lo único que voy a variar es el color. Miren, qué lindo color rosado, rosado fucsia. Miren, voy a tejer un anillo mágico. Voy a quitar esta tijera. Un anillo mágico. Entonces voy a tejer 7 cadenetas. Siete cadenetas y voy a tejer medios puntos. Miren, en la cadeneta dejo una en la siguiente. Voy a hacer, entonces me tiene que quedar 6 medios puntos. Ahora voy a pasar anillo, el anillo, punto deslizado. Y voy a repetir lo mismo. 7 cadenetas. Entonces vamos a dejar una cadeneta y vamos a hacer medios puntos que serían 6. Entonces aquí un punto deslizado. Y volvemos otra vez 7 cadenetas. Entonces vamos a tejer un modelo de 6 pétalos. Pero en realidad, miren, son 8. Voy a utilizar esto para otro proyecto. Bien, son
8 que voy a necesitar con esta dimensión. Aquí tenemos 6. Cerré aquí con punto deslizado. Se voy a unir. Ahora voy a hacer aquí punto deslizado. Entonces comienzo en el primer medio punto, con punto deslizado. En el siguiente, medio punto. En el siguiente, medio punto así, con una lazada. Una lazada. En el siguiente, un medio punto con una lazada. Entonces, tiene que quedar 2 medios puntos. Entonces, para tejer 2 puntos altos con una lazada, uno, y en el siguiente otro. Pero aquí voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 puntos. Entonces voy a hacer una cadeneta. En este último punto, en este lacito aquí, voy a hacer punto deslizado. Entonces en esta cadeneta, aquí, vamos a tejer 3 medios puntos y vamos a hacer un punto picot como hicimos aquí. 1, 2, una lazada y en el primer medio punto vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Entonces ahí mismo vamos a hacer otro punto alto. El siguiente, una lazada para hacer un medio punto con una lazada. El siguiente aquí, medio punto. Una lazada. Un medio punto. El siguiente, un punto deslizado. Entonces paso al siguiente igual. Este es mi primer medio punto de este lado. Un punto deslizado. Y así voy a continuar. Miren qué lindo. Es como magenta este color. Está precioso. Entonces miren, terminamos aquí. Entonces ahora voy a pasar aquí al siguiente pétalo
donde hice el punto deslizado para que me quede unido pétalo con pétalo. Entonces aquí ya terminé. Como ya le enseñé anteriormente, vamos a tejer 8 pétalos de esto, ¿verdad? Como ya le enseñé con el rosado. Yo hice 6, pero ustedes van a tejer 8 pétalos. Ahora miren, estos dos son más grandes. Este tiene 6 pétalos del mismo tamaño y este tiene 8. Le vamos a tejer. Ahora le voy a enseñar cómo tejer el pétalo de 8. Así, ¿cuántas cadenitas? Son 10. Pero vamos a comenzar a hacerlo para mostrarles. 10 cadenitas. Solo voy a hacer un pétalo, no voy a tejer la flor completa de este, solo un pétalo. Entonces, voy a hacer medios puntos. Voy a dejar uno. Entonces van a quedar 9 medios puntos. Entonces, 9 medios puntos. Hacemos punto deslizado. Y volvemos entonces a tejer 10 cadenetas igual. Entonces, como no voy a seguir tejiendo, me voy a devolver aquí para hacerle un pétalo. Bueno, ya vamos a decir que tejimos los 8 pétalos de esto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a comenzar en el primero con punto deslizado, es bien fácil. En el siguiente un medio punto. En el siguiente medio punto con una lazada. Medio punto con una lazada, que serían 2. Y ya aquí serían 5 puntos altos con una lazada. Es lo mismo, lo único que vamos a tejer más puntos altos porque tenemos más cadenetas. 5, es decir, los medios puntos que quedan. Y como en el anterior vamos a hacer un aumento. Un aumento, una cadeneta, punto picot. Aquí, donde hicimos la cadeneta, tres. Otra vez se me agarra el hilo. Entonces, aquí en el primero, un punto alto con una lazada.
el aumento, igual que repetimos aquí, vamos a hacer del otro lado. Y así vamos a continuar tejiendo. Vamos a decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Como hicimos aquí, 5 puntos altos, después 2 medios puntos con una lazada, luego un medio punto y luego punto deslizado. Y así seguimos. Entonces, miren, aquí está. Dicho esto, vamos a tener para hacer esta hermosa flor, este pequeño y 2 de la misma altura de 10 cadenetas, uno de 6 y otro de 8. Entonces vamos a hacer las hojitas. Ahora vamos a tejer el cáliz y las hojas con nuestro hilo verde. Anillo mágico y nudito. Ahora vamos a tejer cadenetas. Vamos a tejer 9 cadenetas. Vamos a dejar 2, entonces nos quedaría 7. Vamos a hacer un medio punto, una lazada para hacer aquí un medio punto con una lazada, en el próximo un punto alto con una lazada, punto alto con una lazada, llevo 2, 3 puntos altos con una lazada, entonces miren, aquí va a quedar 1 y 2. Entonces ya aquí hago lo que hice arriba, pero inverso, un medio punto con una lazada. Entonces aquí hago un medio punto deslizado. Voy a hacer un medio punto de separación. Entonces vuelvo y repito lo mismo. 9 cadenitas. 2, 3, 4, 5. Voy a dejar 2 cadenitas. Aquí voy a hacer un medio punto. Una lazada para hacer un medio punto con una lazada. Y luego voy a hacer una lazada para hacer puntos altos. Miren, hice 3 puntos altos. Entonces aquí, mire que quedan 2 cadenitas. Aquí hago entonces
medio punto con una lazada, luego medio punto deslizado así. Entonces luego un medio punto y voy a repetir lo mismo. Entonces volvemos ahora. Entonces miren, ya hice punto deslizado y medio punto. Ya aquí cerramos. Introducimos aquí para unirlo con punto deslizado. El nudito. Y ya aquí cortamos. Esto lo vamos a introducir por aquí. Y en las hojas es prácticamente lo mismo. Vamos a apretar un poquito. Ya, entonces la forma queda aquí. Eso va hacia arriba. Y va a quedar eso desde abajo. Entonces las hojas prácticamente igual. Vamos a hacer anillo mágico. No le voy a decidir al final no ponerle alambre. Vamos a tejer entonces 9 cadenitas, como hicimos con el otro. Nueve cadenitas. Entonces, dejamos 2 cadenitas. Y aquí vamos a hacer medios puntos, medios puntos con una lazada. Luego vamos a tejer 3 puntos altos. Una lazada para hacer un medio punto. Luego un medio punto. Anillo mágico. Entonces aquí, anillo mágico no, medios puntos, medio punto, perdón. Entonces aquí tejimos 9. Aquí vamos a tejer en el centro 4 cadenitas más. Que serían 12. Y comenzamos igual. Dejamos 2 y aquí hacemos medio punto con una lazada. Luego puntos altos.
hasta que lleguemos a estos dos. En las dos últimas cadenetas tejemos lo mismo. Medio punto con una lazada y un medio punto. Luego hago punto deslizado y voy a repetir esta misma hojita del otro lado, tejiendo 9 cadenetas, el mismo proceso de este lado. Volvemos ahora para ver cómo quedó. Y un medio punto. Pues aquí cerramos con punto deslizado. Este nudito así y ya cortamos. Entonces vamos a jalar este hilo para cerrar el arito. Y aquí está. Ahora una formita. Entonces vamos a pegarlo con nuestro silicón de una forma que esto quede más pegado. Entonces vamos a tejer 2 iguales. Ya solo nos queda el pistilo. Vamos a hacer el pistilo. Me gusta este para el centro. Voy a coger un poquito de hilo así, solo para agarrar lo que vamos a tejer, hacer la forma más bien. Yo voy a coger 2 dedos, voy a dejar un pedacito así. Miren, le di 20 vueltas, porque quiero que quede bien. Tres nuditos hice yo ahí. Entonces lo voy a jalar así, para ver que quede parejito. Ahora vamos a unir. Vamos a comenzar con el pequeño. Entonces voy a introducir aquí. Y voy a introducir este también. Vamos a tener la tijera a mano, la agujeta a mano. Miren, voy a introducir por aquí y voy a jalar estos 2 hilos
Eso no se va a ver, no se preocupe. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a subir uno, el otro lo bajamos. Vamos a subir uno, el otro lo bajamos. Subimos, bajamos, subimos y bajamos. Entonces nos quedará 4. Pero para que nos quede firme así, vamos a ponerle un poco de pegamento. Pero el que queda abajo, ponerle un poquito sin ensuciar nuestro hermoso trabajo. Un puntito aquí y un puntito aquí. Tiene que utilizar otro. Como
Una belleza, belleza. Si queremos lo podemos dejar así, nada más ponerle esos dos que tejimos, pero yo le voy a poner otro, que es el otro grande que tejimos, de 6 pétalos. Entonces vamos a introducir esto por aquí, estos. Todavía está un poco mojado, como le digo, utilicen, la próxima vez voy a buscar mi, mi silicón caliente, mi maquinita. Bueno, está lista. Miren qué belleza. Yo espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy.
Si es así, no olvides de suscribirte a este canal, activar las notificaciones para que pueda estar pendiente de cada video que voy subiendo. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.